Celso siguió a su asistente después de la fiesta navideña. Lo que vio en su casa lo cambió todo. Luciana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies cuando abrió la puerta. Sebastián Duarte estaba... Sus ojos grises la miraban con una mezcla de preocupación y algo que ella no podía descifrar. «Señor Duarte», la voz le salió apenas como un susurro. «¿Qué hace aquí?». Detrás de ella, Emilio y Renata se asomaron con los ojos hinchados de tanto llorar. El gorro de Santa Claus que llevaba puesto de repente le pareció ridículo, patético. Podía sentir cómo su cuidadosamente construida separación entre vida profesional y personal se desmoronaba en este preciso instante. Sebastián abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Parecía tan fuera de lugar como un jaguar en medio de un mercado. Esto va a sonar terrible, pero la seguí. El corazón de Luciana se detuvo. Vi que se fue de la fiesta tan triste y me preocupé. Sebastián metió las manos en los bolsillos, un gesto que ella nunca le había visto hacer. En la oficina, él siempre era imponente, seguro. Ahora parecía humano. No tenía intención de invadir su privacidad, pero escuché llorar desde la calle y... «Mami, ¿quién es?». La voz de Renata interrumpió, pequeña y confundida. Luciana cerró los ojos por un segundo. 3 años. 3 años manteniendo su vida personal herméticamente sellada. Y ahora su jefe estaba en la puerta de su departamento, viendo exactamente lo que ella nunca quiso que nadie de su trabajo viera. Su realidad. «Debería irme». Sebastián ya estaba retrocediendo. «Esto es completamente inapropiado. Discúlpeme, por favor». Se dio la vuelta y algo en Luciana se quebró. Tal vez fue el agotamiento de pretender durante 3 años que todo estaba bien. Tal vez fue ver que alguien, cualquiera, se preocupó lo suficiente como para seguirla. Tal vez fue simplemente que estaba tan cansada de estar sola. «Espere». Sebastián se detuvo. «También estás solo esta Navidad, ¿verdad?», preguntó Luciana. Y no sabía de dónde salían estas palabras. Lo escuché decirle a la señora Patricia por teléfono la semana pasada. Él se dio la vuelta lentamente. Por primera vez en 3 años de trabajar juntos, Luciana vio algo más allá del CEO impenetrable. Vio a un hombre de 38 años enfrentando su primera Navidad sin su padre, sin familia, completamente solo en un penthouse de Polanco. «Sí», admitió Sebastián en voz baja. «Sí, lo estoy». Emilio tiró de la falda de Luciana. «Mami, el pastel se está enfriando». Luciana miró a sus hijos, sus caras manchadas de lágrimas, sus expresiones de confusión mezclada con curiosidad infantil al ver a este hombre elegante en su puerta. Miró a Sebastián, su jefe, el hombre que firmaba sus cheques, quien tenía el poder absoluto sobre su estabilidad financiera. Y tomó la decisión más estúpida o más valiente de su vida. «Entre, señor Duarte. Tenemos pastel de 3 leches y chocolate caliente». 20 minutos después, Sebastián Duarte estaba sentado en el pequeño sofá de tela desgastada del departamento de Luciana, con Renata mostrándole cada uno de los muñequitos de plástico que decoraban el pastel navideño, mientras Emilio explicaba con seriedad de 7 años por qué el árbol de Navidad artificial era mejor que uno real. «Porque no se le caen las agujas y puedes guardarlo para el próximo año», decía Emilio con convicción. «Mami dice que es más práctico». Luciana observaba desde la cocina mientras servía el pastel en platos desparejos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Su jefe, Sebastián Duarte, el hombre que manejaba inversiones por millones de pesos, que almorzaba con políticos y empresarios, estaba en su modesto departamento de 2 recámaras jugando con sus hijos. Se había quitado el costoso abrigo y arremangado la camisa blanca. Había una mancha de chocolate en su puño que probablemente venía de cuando Renata insistió en que probara el glaseado directamente del tazón. «¿Y tu papá?», preguntó Sebastián con cuidado, y Luciana se tensó desde la cocina. «¿También viene más tarde?». «Dijo que vendría, pero no vino». La voz de Emilio se volvió muy pequeña. «Siempre dice que va a venir». Renata se acurrucó contra Sebastián. «Extraño a mi papi». Luciana vio cómo la mandíbula de Sebastián se apretaba, cómo sus ojos se oscurecían con algo que parecía ira contenida. Pero cuando habló, su voz era suave. «¿Saben qué? Cuando yo era niño, mi papá tampoco estaba mucho en casa. Trabajaba todo el tiempo, y yo también lo extrañaba». «¿Y ahora?», preguntó Emilio. «Ahora ya no está.
Por eso esta Navidad es difícil para mí también. Hubo un silencio que se sentía demasiado pesado para la sala llena de decoraciones navideñas de colores brillantes. «Puedes quedarte aquí con nosotros», ofreció Renata, con la simplicidad brutal de una niña de 5 años. «Ah, sí, ninguno está solo». Luciana vio cómo algo se rompía en el rostro de Sebastián. Vio el momento exacto en que este hombre poderoso se deshizo frente a sus hijos. «Me encantaría», dijo con voz ronca. Las siguientes 2 horas fueron las más extrañas de la vida de Luciana. Comieron pastel. Sebastián inventó una historia elaborada sobre un reno llamado Rodolfo que se perdió en las calles de la Ciudad de México y terminó comiendo tacos al pastor en La Condesa. Los niños se reían hasta que les dolía el estómago. Jugaron lotería con las cartas viejas que habían sido de la abuela de Luciana. Sebastián perdió dramáticamente cada ronda, ganándose las risitas orgullosas de Emilio. Y cuando finalmente los niños se quedaron dormidos, Renata en el sofá con la cabeza en el regazo de Luciana, Emilio acurrucado en el otro extremo, la realidad regresó como un balde de agua fría. «Debería llevarlos a sus camas», murmuró Luciana, pero ninguno de los dos se movió. «Espere». Sebastián la miró desde el otro lado de la mesita de centro con su superficie rayada y sus patas desparejas. «Gracias, por esto, por dejarme estar». «Es usted quien hizo que dejaran de llorar», respondió Luciana, sintiendo cómo la emoción le apretaba la garganta. «No he podido consolarlos en toda la noche». «¿Siempre es así? ¿Con el padre de ellos?» Luciana miró hacia sus hijos dormidos. «Bruno promete, 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 y luego no cumple. Estuvimos casados 6 años antes de que finalmente me diera cuenta de que nunca iba a cambiar. Nos divorciamos hace 2 años, pero él sigue haciendo lo mismo. Aparecer cuando le conviene, hacerles promesas que no mantiene, destrozándolos cada vez. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Quién la consuela a usted cuando él las destroza?» La pregunta la golpeó en un lugar que había mantenido cuidadosamente cerrado durante años. Sintió las lágrimas picándole los ojos y las parpadeó furiosamente. «Nadie. Yo soy la adulta. Yo tengo que ser fuerte». «Eso es una mierda», dijo Sebastián, y Luciana se sorprendió tanto por escucharlo decir una grosería que se le escapó una risa húmeda. «Perdón, pero es verdad. Todos necesitamos a alguien». Se miraron a través de la mesita de centro y algo cambió en el aire. Algo peligroso y tentador y completamente inapropiado. «Señor Duarte, Sebastián, aquí, después de todo esto, puede llamarme Sebastián». «Sebastián», probó el nombre en su lengua y se sintió demasiado íntimo. «Usted es mi jefe. Lo de esta noche, no puede cambiar eso. El lunes tengo que regresar a ser su asistente ejecutiva. Usted tiene que regresar a ser el CEO. Lo sé, no puede haber confusiones, lo sé». Pero ninguno de los dos apartó la mirada. Sebastián finalmente se puso de pie. Se puso el abrigo, que ahora tenía una mancha de chocolate y una arruga, que probablemente costaba más arreglar de lo que Luciana ganaba en una semana. «Gracias por esta noche, Luciana. Hace años que no me sentía tan en casa». Ella lo acompañó a la puerta, cuidando de no despertar a los niños. «Gracias por venir, por quedarse, por hacer que dejaran de llorar». Sebastián se detuvo en el marco de la puerta. La miró con una intensidad que hizo que todo el cuerpo de Luciana se pusiera alerta. «Que sepa que no voy a olvidar esta noche, y que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no tiene que cargar con todo sola. No puedo aceptar. No estoy ofreciendo caridad, estoy ofreciendo amistad, supongo, o al menos la oportunidad de que algún día lleguemos ahí». Se fue antes de que ella pudiera responder, sus pasos resonando en el pasillo hasta que el silencio regresó. Luciana cerró la puerta y se recargó contra ella, su corazón latiendo demasiado rápido. Acababa de cruzar una línea que había jurado nunca cruzar, y la parte más aterradora era que no se arrepentía en absoluto. Write the story in Latin American Spanish, following the provided synopsis. 3-act structure, character profiles and chapter breakdown. Show creative process in Buenos días, señor Duarte. Luciana mantenía la voz profesional, pero sus manos temblaban cuando le entregaba el café que había preparado exactamente como a él le gustaba, después de 3 años de observación silenciosa. Sebastián levantó la mirada desde su escritorio. Había algo diferente en la forma en que la miraba ahora,
como si pudiera ver a través de su traje sastre negro y su moño impecable hacia la mujer que usaba gorros de Santa Claus y servía pastel en platos desparejos. «Buenos días, Luciana. ¿Cómo están los niños?» Ella casi deja caer el portafolio. «Bien. Gracias por preguntar. ¿Emilio sigue molesto por lo de su padre?» La pared que había construido entre vida personal y profesional se estaba desmoronando ladrillo por ladrillo. Se le pasará. Siempre lo hace. No debería tener que acostumbrarse a la decepción. Luciana apretó el portafolio contra su pecho como un escudo. «Con permiso. Necesito actualizar la agenda de la semana». Huyó hacia su escritorio antes de que él pudiera ver las lágrimas que le picaban en los ojos. Porque tenía razón. Emilio no debería tener que acostumbrarse, pero esa era su realidad, y ella no podía cambiarla. 3 días después, Luciana estaba guardando sus cosas cuando Sebastián apareció en la puerta de su oficina con las llaves del auto en la mano. «La llevo». «No es necesario, señor. El metro está a 2 cuadras. Son las 8 de la noche y está lloviendo». No estaba lloviendo. Luciana miró por la ventana hacia el cielo despejado de enero. Sebastián siguió su mirada y tuvo la decencia de verse avergonzado. «¿Está a punto de llover? Probablemente». El pronóstico decía: «Señor Duarte, déjeme llevarla, Luciana, por favor». La palabra «por favor» viniendo de su jefe la desarmó completamente. En el auto, un BMW que olía a cuero nuevo y probablemente costaba lo mismo que ella ganaría en 5 años. El silencio se sentía demasiado íntimo. «¿Siempre camina de regreso?», preguntó Sebastián mientras navegaba el tráfico de Reforma. «A veces tomo el metro. ¿Y en las mañanas?». Luciana miró por la ventana. «Camino, es solo 20 minutos. Para ahorrar el pasaje». No era una pregunta. Ella no respondió. «A partir de mañana, paso por usted en las mañanas». «No puede hacer eso». «¿Por qué no? Me queda de camino». «Vivo en Narvarte». «Usted vive en Polanco. No le queda de camino para nada». Sebastián se detuvo en un semáforo en rojo y la miró directamente. «Entonces toma un desvío. No es negociable, Luciana». Y así empezó. Mañana tras mañana, el BMW negro aparecía frente a su edificio a las 7:30. Los primeros días, Luciana se subía tensa respondiendo con monosílabos. Pero Sebastián era persistente de maneras sutiles. «¿Renata sigue queriendo ser veterinaria? ¿Emilio ganó su partido del sábado? ¿Ya dejaron de preguntar por su padre?». Pequeñas grietas en su armadura profesional, hasta que una mañana se descubrió riéndose de una historia que él contaba sobre su primer día como CEO, cuando confundió la sala de juntas con el closet de limpieza. «No puede ser verdad. Le juro que el conserje tuvo que rescatarme. Estuve ahí dentro 10 minutos antes de darme cuenta de mi error». Eso explica por qué siempre verifica 2 veces antes de abrir una puerta. Sus miradas se encontraron en el espejo retrovisor cuando él se detuvo frente a la oficina. Sebastián sonrió. No la sonrisa profesional que usaba en juntas, sino una real que le llegaba a los ojos. «Ya me descubrió». Luciana bajó del auto, sintiéndose como si acabara de traicionar algo fundamental en sí misma. Estaba empezando a ver a Sebastián Duarte no como su jefe, sino como un hombre. Y eso era peligroso. El jueves por la tarde el teléfono de Luciana sonó a las 3. «Señora Cortés, habla de la guardería. Tenemos una emergencia con las tuberías y necesitamos cerrar. ¿Puede recoger a los niños en 20 minutos?» El pánico la golpeó como un puño en el estómago. Tenía la junta trimestral con inversionistas en 1 hora, la más importante del año. Sebastián la necesitaba ahí para las presentaciones. Llamó a cada contacto en su teléfono. Su vecina no contestaba. Su prima estaba en Puebla. Bruno ni siquiera respondía a sus mensajes. Tocó a la puerta de Sebastián con las manos sudadas. «Adelante». «Señor Duarte, tengo una emergencia y necesito...». «¿Los niños?». Ella asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «La guardería cerró. No tengo con quién dejarlos. Sé que la junta es crucial y lo siento muchísimo, pero tengo que... Tráelos aquí». «¿Qué?». «A la oficina. Tráelos. Pueden quedarse en la sala de juntas auxiliar mientras trabajamos». «No puedo pedirle eso». «No está pidiendo, yo estoy ofreciendo». Sebastián se puso de pie y tomó su saco. «Vamos, yo manejo, llegaremos más rápido». 40 minutos después, Emilio y Renata estaban sentados en la lujosa sala de juntas de Duarte Investments,
rodeados de pizarras blancas y marcadores de colores que Sebastián personalmente les había dado. «Pueden dibujar lo que quieran aquí», les dijo señalando el pizarrón. «Es mágico. Todo lo que dibujen se hace realidad». «¿De verdad?». Los ojos de Renata se iluminaron. «Bueno, en sentido figurado, pero lo importante es que usen su imaginación». Durante la junta, Luciana intentaba concentrarse en las proyecciones financieras, mientras escuchaba las risas amortiguadas que venían de la sala auxiliar. Los inversionistas notaron su distracción. «¿Todo bien, señorita Cortés?». Antes de que pudiera responder, Sebastián intervino. «Luciana está manejando una situación familiar con la gracia que maneja todo, impecablemente. Continuemos». En el receso, Paola de Recursos Humanos la detuvo en el pasillo. «¿Trajiste a tus hijos a la oficina?». «Fue una emergencia. Y Duarte lo permitió». Paola sonrió de una forma que no llegó a sus ojos. «¡Qué interesante!». El comentario la persiguió durante el resto de la tarde. Cuando finalmente terminó la junta, encontró a Sebastián en el piso jugando 3 en raya con Emilio, mientras Renata dormía en el sofá de cuero. «Gané 5 veces seguidas», anunciaba Emilio orgulloso. «Es muy bueno en estrategia». Sebastián se puso de pie, y Luciana notó que tenía marcador morado en la manga de su camisa blanca. «¿Lista para irse?». «Los llevo en metro. Ya le quitamos suficiente tiempo». «Tonterías. Las llevo a cenar primero. Apuesto que ninguno ha comido». «Señor Duarte». «Sebastián», corrigió, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Y no es una sugerencia». Terminaron en una taquería en la Condesa que Emilio conocía y amaba. Sebastián, en su traje de $5,000, se sentó en una banca de plástico y ordenó tacos al pastor, como si lo hiciera todos los días. «Mi papá nunca nos trae aquí», comentó Emilio entre bocados. «Dice que es muy corriente». Luciana quiso que la tierra se la tragara. «Entonces tu papá no sabe lo que se pierde». Sebastián le pasó una servilleta a Renata, quien tenía salsa hasta en las orejas. «Estos son los mejores tacos de la ciudad». De regreso en el auto, con los niños en el asiento trasero, Renata se quedó dormida con la cabeza recargada en el hombro de Luciana. Cuando llegaron al edificio, Sebastián apagó el motor. «Déjeme ayudarla». Cargó a Renata como si hubiera hecho esto 1000 veces, con cuidado de no despertar a la niña mientras Luciana luchaba con las llaves y un Emilio somnoliento aferrado a su mano. Dentro del departamento, Sebastián llevó a Renata hasta su cama. Luciana lo observó desde la puerta mientras él la acostaba gentilmente, quitándole los zapatos y tapándola con su cobija favorita de unicornios. «Gracias», susurró cuando salieron del cuarto. «Por todo, por hoy. Gracias por dejarme ser parte de esto». Se miraron en el pasillo estrecho de su departamento, demasiado cerca, demasiado íntimo. Luciana podía oler su colonia mezclada con el olor a tacos. «Esto no puede convertirse en costumbre». «¿Por qué no?». «Porque usted es mi jefe, porque la gente ya está hablando, porque tiene miedo». Sí, estaba aterrada. «El lunes volvemos a lo normal», dijo en lugar de responder. «Jefe y asistente. Nada más». Sebastián asintió lentamente, pero sus ojos decían que ambos sabían que era demasiado tarde para eso. Ya habían cruzado hacia un territorio del que no había regreso. El sándwich apareció en su escritorio sin previo aviso. Luciana lo miró como si fuera una granada a punto de explotar. «¿De dónde salió esto?». Su compañera Ana se encogió de hombros. «Un mensajero lo trajo. Tiene tu nombre». Dentro de la bolsa había un sándwich de pollo con aguacate, exactamente como le gustaba, y una nota. «Noté que solo comiste galletas ayer. S». Luciana arrugó la nota con el puño cerrado. Gratitud y pánico batallaban en su pecho. No podía aceptar esto. No podía acostumbrarse a que alguien la cuidara así. Pero su estómago rugía y el sándwich olía increíble, y había pasado 3 días comiendo solo galletas saladas para llegar al fin de mes. Se lo comió en 5 minutos, odiándose a sí misma con cada bocado. La junta del viernes se movió para las 4. Luciana levantó la mirada de su computadora hacia Sebastián, quien revisaba su teléfono con expresión casual. Demasiado casual, pero siempre es a las 2. Surgió un conflicto. 4 es mejor. «Señor Duarte, yo recojo a los niños a las 4:30. «Exacto. Por eso la moví». Finalmente la miró. «Ya está decidido».
Se fue antes de que ella pudiera protestar, y Luciana se quedó mirando su espalda con una mezcla de frustración y algo peligrosamente cercano a la ternura. Cada día era algo nuevo. Café que aparecía en su escritorio justo cuando más lo necesitaba, juntas reorganizadas para que pudiera llegar a tiempo por Emilio y Renata. Un bono de desempeño en su nómina que claramente era más generoso de lo normal. «¿Qué está haciendo?», le preguntó Ana un día mientras almorzaban. «Duarte nunca ha sido así con nadie». «No lo sé». Y esa era la verdad más aterradora. No sabía qué estaba haciendo Sebastián, y menos sabía qué estaba haciendo ella al permitirlo. El cumpleaños de Emilio cayó en sábado. Luciana decoró el departamento con globos del mercado y preparó gelatinas de colores. Invitó a 5 amiguitos de la escuela, lo máximo que su sala podía aguantar sin que fuera peligroso. El timbre sonó cuando estaba poniendo las velitas en el pastel. Sebastián estaba parado en la puerta con una bicicleta roja brillante. El corazón de Luciana se detuvo. No puede darle eso. Es su cumpleaños. Es demasiado. Emilio mencionó una vez que quería una bicicleta. Solo una vez hace 2 semanas en la oficina. Eso era peor. Que hubiera escuchado, que recordara, que le importara. Sebastián era la primera vez que usaba su nombre fuera de la intimidad de su departamento y se sintió como cruzar otro límite. «Déjeme hacer esto, por favor». Emilio apareció detrás de ella y gritó con una alegría que Luciana no había escuchado desde que Bruno dejó de venir. «¡Una bici! Mamá, es la bici que quería». Los otros niños llegaron y el caos bendito del cumpleaños infantil ahuyentó la conversación incómoda. Pero Luciana era dolorosamente consciente de Sebastián en cada momento, ayudando con los juegos, riendo cuando los niños le pusieron un sombrero de fiesta ridículo, cargando a Renata cuando se cansó. Las otras mamás la miraban con curiosidad apenas disimulada. «¿Tu novio?», preguntó una mientras servían la gelatina. «No, es un amigo». «¿Qué clase de amigo compra bicicletas de 2,000 pesos?» Luciana no tenía respuesta para eso. Cuando finalmente el último niño se fue, el departamento parecía zona de guerra. Había confeti en el sofá, globos desinflados en el piso, platos sucios apilados en la cocina. «Yo limpio», ofreció Sebastián, ya recogiendo platos antes de que ella pudiera protestar. «No tiene que hacer eso». «Lo sé. Quiero hacerlo». Terminaron lado a lado en la diminuta cocina, Luciana lavando mientras Sebastián secaba con un trapo con estampado de girasoles, que probablemente era mayor que Emilio. «¿Por qué hace todo esto?». La pregunta se le escapó sin permiso. Los aventones, los almuerzos, la bicicleta, ¿por qué? Sebastián dejó de secar el plato que tenía en las manos. «Porque cuando estoy aquí, me siento real por primera vez en años». Eso no es respuesta. Es la única que tengo. Se giró hacia ella, tan cerca que Luciana podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. «Pasé 38 años construyendo un imperio, ganando dinero, siendo exitoso, y estaba completamente vacío. Entonces toqué a tu puerta en Navidad y por primera vez entendí qué significa hogar. No soy un proyecto de caridad. Lo sé. No necesito que me rescaten. Lo sé. Entonces, ¿qué necesita de mí?». La pregunta flotó entre ellos, pesada y peligrosa. «Necesito...». Sebastián levantó una mano, casi tocando su mejilla antes de dejarla caer. «Necesito que me dejes estar en tu vida, en la vida de tus hijos, no como jefe, no como benefactor, solo como...». «Sebastián». Luciana sintió cómo se le cerraba la garganta. «No puedo darte eso, eres mi jefe, firmas mis cheques. Tienes todo el poder y yo no tengo nada. Tienes todo el poder, Luciana, ¿no lo ves? Una palabra tuya y me derrumbo». Estaban demasiado cerca ahora. Luciana podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones difíciles. «Esto es una locura. Completamente. Va a terminar mal. Probablemente». Sus labios estaban a centímetros de distancia. Luciana podía sentir su aliento, podía ver cómo sus ojos se oscurecían mirándole la boca. «No podemos», susurró, pero ya estaba inclinándose hacia él. «Mami, tengo sed». Se separaron como si los hubieran electrocutado. Renata estaba en la entrada de la cocina, restregándose los ojos con su puño pequeño. «Ya voy, mi amor». La voz de Luciana salió estrangulada.
Sebastián retrocedió hasta chocar con el refrigerador. Yo debería irme. Sí, deberías. Pero ninguno se movió por un largo momento, solo mirándose con una mezcla de alivio y lamento por la interrupción. Gracias por venir, dijo finalmente Luciana. Emilio está muy feliz con la bicicleta. Me alegra. Sebastián tomó su saco del respaldo de la silla. Luciana, no digas nada, por favor. Asintió y se fue. Y Luciana se quedó parada en su cocina llena de trastes sucios, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Le dio agua a Renata y la acostó nuevamente. Revisó que Emilio estuviera dormido. Lo encontró abrazando su nueva bicicleta como un tesoro. Finalmente se dejó caer en el sofá, en el mismo lugar donde casi había besado a su jefe. «Estoy enamorada de él», susurró al departamento vacío, y esa verdad la aterraba más que cualquier otra cosa en su vida. En su auto, 3 pisos abajo, Sebastián tenía la frente apoyada contra el volante. «Estoy enamorado de ella». Las palabras sonaban ridículas incluso en su propia voz. Él, Sebastián Duarte, CEO de una firma de inversiones, enamorado de su asistente ejecutiva, enamorado de una mujer con 2 hijos, un exesposo irresponsable y un departamento que cabría 3 veces en su sala de estar. Enamorado de la única persona que hacía que su vida tuviera sentido. Arrancó el auto, pero no pudo evitar mirar hacia arriba, hacia la ventana iluminada del departamento de Luciana. Esto iba a complicarse, iba a hacerse un desastre, pero por primera vez en su vida, Sebastián Duarte estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Incluso especialmente su corazón. ¡Gol! Sebastián levantó a Emilio en el aire mientras el niño gritaba de emoción. Domingo en el parque de Narvarte, y Sebastián había pasado las últimas 2 horas intentando enseñarle a patear derecho. «¿Lo viste, mamá? Metí gol». Luciana aplaudió desde la banca donde Renata dibujaba con gises de colores. «Lo vi, campeón». Esto se había vuelto su rutina. Sábados y domingos, Sebastián aparecía en su puerta con bolsas del mercado o planes para el parque. Se había vuelto parte de su familia sin que ninguno de los dos dijera en voz alta lo que realmente significaba. «Tengo hambre», anunció Renata, abandonando su dibujo de lo que aparentemente era un unicornio comiendo tacos. «Hay tortas en casa», ofreció Luciana. «O podemos pedir pizza», sugirió Sebastián, y la cara de los niños se iluminó de una forma que hizo que el corazón de Luciana se estrujara. No podía seguir dándoles esta ilusión de familia completa, si no sabía a dónde iba. Los niños se quedaron dormidos en el sofá después de 3 películas y demasiada pizza. Luciana los llevó a su cuarto mientras Sebastián recogía los platos de papel. «Deberías irte», dijo cuando regresó a la sala. «Es tarde. No quiero irme». La forma en que lo dijo, tan simple, tan honesta, le quitó el aire de los pulmones. «Sebastián, dime que pare. Dime que esto es solo yo volviéndome loco solo, que no sientes lo mismo, y me voy ahora y no vuelvo a molestarte fuera del trabajo». Luciana se quedó parada en medio de su sala, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. «No puedo decir eso». «¿Por qué no?» «Porque sería mentira». Sebastián cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos. Le tomó el rostro entre las manos con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Entonces dime que sí, dime que no estoy solo en esto. Vas a romperme el corazón». Las palabras salieron como un susurro desesperado. «Eres mi jefe, eres rico. Tu mundo es tan diferente al mío que podríamos ser de planetas distintos. Esto no puede funcionar. O podría ser exactamente lo que ambos necesitamos». La besó antes de que ella pudiera encontrar más razones para decir que no. Y Luciana se rindió, dejándose caer en la sensación de sus labios, sus manos, la forma en que la sostenía como si fuera algo precioso y frágil y completamente necesario. «Los niños están dormidos», murmuró Sebastián contra su boca. «Sí». «¿Y yo debería irme?» «Sí». «¿Quieres que me vaya?» «No». Lo besó de nuevo, más profundo esta vez, y lo guió hacia su habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. La luz de la mañana entraba cruel a través de las cortinas delgadas. Luciana despertó con el brazo de Sebastián sobre su cintura y pánico inmediato cerrándole la garganta. «¿Qué hicimos?», susurró al techo. Sebastián se movió detrás de ella.
Buenos días para ti también. Luciana se sentó, cubriéndose con la sábana. El lunes tenemos que ir a trabajar juntos. Tú sigues siendo mi jefe. Yo sigo siendo tu asistente. ¿Cómo vamos a...? Luciana, respira. No puedo respirar. ¿En qué estaba pensando? Si alguien se entera, mi reputación se acaba. Dirán que me acosté contigo para mantener mi trabajo, que cualquier ascenso o aumento es porque... Hey. Sebastián se sentó y le tomó las manos. Vamos a manejarlo. Te transfiero a otro departamento, o te doy una promoción real que nadie pueda cuestionar. ¿Podemos... ¿Promoción? Luciana soltó sus manos. ¿Crees que eso lo arregla? ¿Crees que la gente no va a asumir que es porque estamos... ¿Estamos qué? ¿No terminaste la frase? No lo sé. Se levantó de la cama buscando su ropa. No sé qué somos. No sé qué estamos haciendo. Solo sé que esto puede destruir todo lo que he construido. O podría ser el inicio de algo real. Tu algo real es mi sustento. Es el techo sobre las cabezas de mis hijos. Sebastián se vistió en silencio. La tensión en la habitación era tan espesa que Luciana apenas podía respirar. Te veo el lunes, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. En la oficina, como jefe y asistente, si eso es lo que quieres. Se fue antes de que ella pudiera responder, y Luciana se dejó caer en la cama que aún olía a él, preguntándose si acababa de arruinar la mejor cosa que le había pasado en años. El lunes en la oficina fue tortura. Cada vez que sus ojos se encontraban, Luciana recordaba cómo la había tocado, cómo la había besado, cómo había susurrado su nombre en la oscuridad. ¿Todo bien?, preguntó Ana a la hora del almuerzo. Te ves diferente. Estoy bien, pero no lo estaba, y era obvio para todos. Paola la detuvo en el pasillo camino al baño. Se te ve bien, radiante incluso. ¿Pasó algo interesante el fin de semana? Solo descansé. Claro, la sonrisa de Paola era puro veneno. Qué conveniente tener conexión personal con el jefe. Debe hacer que los fines de semana sean muy relajantes. Luciana se quedó helada. No sé de qué hablas. Por favor, toda la oficina ve cómo te mira Duarte, cómo te trata diferente. Solo es cuestión de tiempo antes de que todos sepan exactamente qué tipo de relación tienen. Se fue antes de que Luciana pudiera responder, dejándola temblando de rabia y miedo en el pasillo. Esa noche, mientras preparaba la cena con los niños peleándose por la tablet, su teléfono sonó. Bruno, ¿qué quieres? Hola a ti también, Luciana. ¿Así saludas al padre de tus hijos? ¿Qué quieres?, repitió, apretando el teléfono. Quiero ver a Emilio y Renata. Prometo que esta vez sí voy. El viernes. Podemos cenar juntos como familia. No somos una familia, Bruno. Somos los padres de los mismos hijos. Eso nos hace familia, quieras o no. Colgó antes de que pudiera decirle que no volviera a llamar. Dejó el teléfono sobre la barra con manos temblorosas. ¿Era papá? Emilio había dejado de pelear con su hermana. ¿Va a venir? La esperanza en su voz era un puñal en el corazón de Luciana. Eso dijo. ¿Le crees? Esa era la pregunta, ¿verdad? Emilio, con solo 7 años, ya sabía que las promesas de su padre eran humo. Ya veremos, mi amor. Sebastián apareció sin avisar a las 8 de la noche. Luciana abrió la puerta y supo inmediatamente que algo estaba mal por la tensión en sus hombros. ¿Podemos hablar? Los niños están despiertos. Entonces dame 5 minutos aquí. Se quedaron en el pasillo. Sebastián se veía desarmado de formas que ella nunca había visto, ni siquiera esa primera noche de Navidad. Bruno llamó, dijo Luciana antes de que él pudiera hablar. Quiere ver a los niños el viernes. Vio cómo la mandíbula de Sebastián se apretaba. ¿Y tú qué quieres? No importa lo que yo quiera. Es el padre de mis hijos. Eso no es respuesta. Es la única que tengo. Silencio pesado. Luego, la pregunta que Luciana había estado temiendo. ¿Todavía tienes sentimientos por él? ¿Qué? Bruno, ¿todavía lo amas? La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Cómo puedes preguntar eso después de...? Porque él es el padre de tus hijos. Porque compartieron 6 años de matrimonio. Porque cada vez que lo mencionas algo en ti se cierra. Me cierro porque me lastimó. Porque les lastimó a ellos. Porque lo que siento por ti es tan aterrador precisamente porque es completamente diferente a lo que sentí por él.
«Entonces, ¿qué sientes por mí?» Luciana lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como un huracán, que jugaba con sus hijos, que la besaba como si fuera la única mujer en el mundo, que tenía el poder de destruir todo lo que ella había construido. «Miedo. Siento miedo». No era la respuesta que él esperaba. Pudo verlo en cómo sus ojos se oscurecían. «Entiendo», retrocedió. «Te veo mañana en la oficina, señorita Cortés». El regreso al apellido formal fue como un portazo entre ellos. Luciana lo vio alejarse por el pasillo, cada paso ensanchando la distancia que acababan de crear. Se recargó contra la puerta cerrada, las lágrimas finalmente cayendo. Esto era exactamente lo que había temido: abrirse, ser vulnerable y que todo se desmoronara. Pero la parte más aterradora era que, a pesar del miedo, a pesar del peligro, a pesar de todo, lo extrañaba ya. Y eso era lo que más la asustaba de todo. «Luciana, sé que estás aquí». La voz de Bruno resonó en el lobby de Duarte Investments como una bomba. Luciana levantó la mirada desde su escritorio y sintió cómo el mundo se detenía. Estaba borracho, completamente borracho a las 3 de la tarde de un jueves, tambaleándose frente a la recepcionista que intentaba detenerlo. «Señor, no puede entrar sin... Soy el padre de sus hijos. Tengo derecho». Luciana se puso de pie con las piernas temblando. Ana la miraba con ojos enormes. Paola había salido de su oficina con una sonrisa que prometía desastre. «Bruno, vete». Luciana caminó hacia él con las manos levantadas. «Por favor, vete». «¿Por qué?» «Te avergüenzo», se rió amargamente. «Claro que sí, ahora que trabajas con ricachones, tu exesposo músico fracasado no da el nivel. Estás borracho, necesitas irte antes de que llame a seguridad». «¿Seguridad?» Bruno se acercó tambaleándose. «¿Me vas a sacar como si fuera basura? Después de todo lo que vivimos». La oficina entera se había detenido. 20 pares de ojos observaban la escena como si fuera telenovela. «Necesitamos dinero, Luciana. Los niños necesitan cosas. Pero tú te niegas a darme ni un peso mientras te la pasas aquí con tu jefe millonario. ¿Qué está pasando aquí?» La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. Salió de su oficina con la mandíbula apretada y ojos que prometían violencia contenida. Bruno se rió. «Ah, el jefe. Perfecto timing. Tienes 5 segundos para salir de este edificio». «¿O qué? ¿Me vas a correr como ella corre de sus responsabilidades?» «Bruno, por favor». La voz de Luciana se quebró. Podía sentir las miradas, los susurros comenzando. 3 segundos. «¿Sabes qué?» Bruno se tambaleó hacia Sebastián. «Deberías preguntarle a Luciana cuánto tiempo llevan cogiendo, porque seguro no consiguió esos aumentos por su eficiencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se movió tan rápido que Luciana apenas lo vio. En un segundo, Bruno estaba contra la pared con el brazo de Sebastián presionándole el pecho. «Sal de aquí, ahora. ¿La verdad duele?» Bruno sonrió con malicia borracha. «¿Cuánto tiempo, Luciana? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con el jefe para mantener tu trabajo?» Luciana sintió cómo se le vaciaban los pulmones. 20 rostros la miraban. Algunos con lástima, otros con juicio, todos con una curiosidad voraz que la destrozaba. Seguridad finalmente llegó y sacó a Bruno, mientras él seguía gritando obscenidades. Pero el daño estaba hecho. Todo el mundo, de vuelta al trabajo. La voz de Sebastián era pura autoridad, pero nadie se movió inmediatamente. Los susurros ya habían comenzado. Luciana corrió al baño antes de que alguien pudiera ver las lágrimas. Se encerró en un cubículo y dejó que el llanto la sacudiera. Años de trabajo duro, de mantener límites profesionales, de ganarse el respeto, destruidos en 5 minutos por un hombre borracho y resentido. Alguien entró al baño. Pasos suaves. Luego un toque en la puerta del cubículo. «Luciana». Era Ana, no Sebastián. «Gracias a Dios. ¿Estás bien?» «No. La gente está hablando». «Lo sé. Algunos dicen que Bruno mentía. Otros...» Ana no terminó la frase. Otros creían cada palabra. «Claro que sí. Necesito irme a casa. Duarte está esperándote afuera. Dile que me voy sola». Pero cuando finalmente salió del baño con los ojos rojos y el maquillaje arruinado, Sebastián estaba apoyado contra la pared del pasillo como un guardián sombrío. «Mi auto. Ahora». No era una sugerencia.
El trayecto a su departamento transcurrió en silencio sepulcral. Luciana miraba por la ventana mientras las lágrimas seguían cayendo silenciosamente. Lo siento. La voz de Sebastián estaba cargada de algo que sonaba como culpa. No debía haberlo empujado así. Empeoré las cosas. No importa. Claro que importa. No. Luciana se giró hacia él con toda la rabia y dolor contenido. No importa porque el daño ya está hecho. ¿Entiendes lo que pasó allá? Mi reputación está destruida. Todos piensan que soy una trepadora que se acuesta con su jefe. Nadie piensa eso. Todos lo piensan. Y tienen razón, ¿no? Me acosté contigo. Acepté tus regalos, tus favores. ¿En qué me diferencia eso de lo que Bruno dijo? Te diferencia en que nosotros tenemos algo real. Llegaron al edificio de Luciana. Sebastián apagó el motor, pero ninguno se movió. Necesito ese trabajo, Sebastián. La voz de Luciana se quebró. Tengo 2 hijos que alimentar, renta que pagar. Y ahora todos en esa oficina piensan que la única razón por la que mantengo mi puesto es porque me estoy acostando contigo. Entonces lo arreglamos. Sebastián se giró hacia ella con determinación. Te doy un aumento, una promoción real, un título que nadie pueda cuestionar. Luciana se quedó helada. Te transferiré a otro departamento donde no reportes conmigo directamente. Así no habrá conflicto de interés y el aumento... Para. Es la solución perfecta. Nadie podrá decir que... Para. Luciana abrió la puerta del auto. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Que soy otro problema empresarial que resolver con dinero? No. Estoy tratando de ayudar. No quiero tu ayuda. Salió del auto temblando de pies a cabeza. No quiero tus aumentos, ni tus promociones, ni tu caridad disfrazada de soluciones corporativas. Sebastián salió tras ella. Luciana, escúchame. No. Sacó un sobre doblado de su bolso. Lo había preparado la noche anterior, después de que él se fuera. Como si una parte de ella supiera que esto iba a pasar. Aquí está mi renuncia, efectiva inmediatamente. El rostro de Sebastián se descompuso. No puedes... Luciana, por favor. Esto fue un error desde el principio. Las palabras le salían frías ahora, entumecidas por el shock y el dolor. Yo estaba tan sola, tan cansada, que confundí bondad con amor. ¿Y tú? Tú confundiste jugar a la familia con compromiso real. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué tu primera reacción a un problema es tirarle dinero? ¿Por qué piensas que puedes arreglar todo con poder y recursos? Porque es lo único que sé hacer. Sebastián sonaba desesperado ahora, porque crecí resolviendo problemas con estrategia y recursos. Pero contigo es diferente, lo juro. No es diferente. Sigo siendo un proyecto para ti, una buena obra que te hace sentir menos vacío. Sabes que eso es mentira. Luciana lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como un huracán y la había hecho sentir cosas que pensó que nunca volvería a sentir. Este hombre que jugaba con sus hijos, que la besaba como si fuera preciosa, que tenía el poder absoluto de destruir su vida. No llames, no vengas. Los niños van a preguntar por ti y les diré que fuiste como todos los demás. Alguien que prometió quedarse pero se fue. Luciana... Adiós, Sebastián. Subió corriendo las escaleras antes de que él pudiera ver cómo se derrumbaba completamente. Escuchó su auto arrancar y alejarse, llevándose consigo cualquier posibilidad de felicidad que hubiera permitido imaginar. Dentro del departamento, Emilio y Renata estaban con la vecina que los cuidaba después de la escuela. «Mami, ¿por qué estás llorando?» Luciana se agachó y abrazó a sus hijos con tanta fuerza que probablemente les dolió. Porque a veces los adultos cometemos errores muy grandes. ¿Va a venir Sebastián más tarde? El puñal en su corazón se torció. No, mi amor, Sebastián no va a venir más. En su auto, Sebastián conducía sin rumbo por las calles de la ciudad. La carta de renuncia estaba en el asiento del pasajero, acusándolo. Se había equivocado en todo. Cada decisión, cada palabra, cada intento de ayudar, todo había sido espectacularmente equivocado. Y ahora había perdido a la única mujer que lo hacía sentir completo. Había perdido a los niños que había empezado a amar como suyos. Había perdido el hogar que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que lo encontró. «La cagué», dijo al interior vacío del auto. «Completamente». Y esta vez no había cantidad de dinero o poder que pudiera arreglar lo que había roto.
La laptop hizo un ruido extraño y la pantalla se volvió negra. Luciana la miró fijamente, esperando que fuera una broma. Apretó el botón de encendido 1, 2, 3 veces. Nada. No. Tenía que terminar un reporte para entregar mañana temprano. Su nuevo jefe en Comercializadora Santos no era tan comprensivo como... No iba a pensar en él. ¿Mami? Emilio apareció en la entrada de su diminuta habitación. ¿Puedo jugar en tu teléfono? No ahora, mi amor. Pero estoy aburrido. Lee un libro. Ya leí todos mis libros. Luciana cerró los ojos. Antes podía comprarle libros nuevos cada mes. Ahora apenas podía pagar la luz. 2 semanas. Solo habían pasado 2 semanas desde que renunció a Duarte Investments, y su nueva realidad la estaba aplastando. El trabajo en Comercializadora Santos pagaba 40% menos, sin seguro médico comparable, sin flexibilidad de horarios. Su jefe, el señor Ramírez, era del tipo que cronometraba los descansos para ir al baño. Cortés, necesito esos reportes para las 3. Sí, señor Ramírez. ¿Y los de ayer? Ya están en su escritorio. Entonces, ¿por qué no los he visto? Porque no los había buscado. Pero Luciana solo dijo, los reviso de nuevo, señor. Llegaba a casa exhausta cada noche. Los niños notaban el cambio, cómo ya no había dinero para el cine los sábados, cómo la cena era arroz con huevo más seguido que antes. ¿Cuándo va a venir Sebastián?, preguntaba Renata cada noche. Ya no viene, mi amor. ¿Por qué? Porque tu mamá arruinó la mejor cosa que nos pasó. Porque a veces las personas se van, como su padre, como todos los hombres en su vida. El viernes el dentista llamó. Renata necesitaba brackets eventualmente. 3,000 pesos de consulta inicial. El sábado, el mecánico dijo que el auto necesitaba reparaciones urgentes. 2,500. El domingo, Luciana se sentó ante la mesa de la cocina con todas sus cuentas esparcidas. Calculadora en mano, sumando y restando, buscando dinero que no existía. Los números no cuadraban. Por más que los moviera, por más que recortara gastos, no llegaba. La renta vencía en una semana. Las lágrimas cayeron sobre la factura del agua, borrando la tinta. Luciana dejó caer la cabeza sobre la mesa y lloró como no lo había hecho desde que Bruno la dejó. «Mami, ¿estás bien?» Levantó la cabeza rápidamente. Emilio estaba en la entrada de la cocina con su pijama de dinosaurios, mirándola con ojos demasiado viejos para su edad. «Estoy bien, mi amor. Solo cansada». ¿Es por el dinero? 7 años. Tenía 7 años y ya sabía que el dinero era problema. Todo va a estar bien. Mamá lo va a arreglar. Pero mientras lo decía no sabía si era verdad. Sebastián no había ido a la oficina en una semana. Se quedaba en su penthouse, mirando el skyline de la ciudad, sin poder funcionar. El timbre sonó insistentemente hasta que finalmente abrió. Patricia entró como huracán. Su madrina de 60 años con canas elegantes y 0 tolerancia para autocompasión. «Hueles terrible». «Hola, Patricia, qué gusto verte». «No digas mentiras». Caminó hasta las ventanas y abrió las cortinas de golpe. La luz invadió el espacio. «¿Cuánto tiempo vas a estar así?» «Así como, revolcándote en tu miseria. Tu padre estaría decepcionado». Eso dolió. Sebastián se dejó caer en el sofá. «La perdí. La perdí completamente y fue mi culpa». «Sí, fue tu culpa». Patricia se sentó frente a él. ¿Y? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Que no fue tu culpa? Sería mentira. Intentaste comprarla como compras todo, con dinero y poder. Luciana no es una inversión que manejar, Sebastián. Lo sé. Ahora lo sé. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada. Me dijo que no la buscara, que era como todos los demás hombres que la dejaron. Entonces demuéstrale que se equivoca. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero no con dinero, no con poder, con humildad. Preséntate no como el CEO que puede rescatarla. Preséntate como el hombre que quiere aprender a estar a su lado sin arreglarla. ¿Y si ya es demasiado tarde? Hijo, el amor real vale el riesgo de ser rechazado. Bruno apareció en el departamento de Luciana un martes por la noche. Sobrio esta vez con flores del supermercado. ¿Qué quieres? Hablar 5 minutos. Luciana se cruzó de brazos pero no cerró la puerta. Metí la pata en tu trabajo, lo siento. ¿Eso es todo? No.
Bruno metió las manos en los bolsillos. He estado pensando. Los niños nos necesitan. A los dos. Juntos. No. Ni siquiera lo has pensado. No necesito pensarlo. No voy a volver contigo, Bruno. Por ese tipo rico, Duarte. Porque te apuesto lo que quieras que ya se cansó de jugar a la familia. Las palabras eran un puñal directo al corazón, porque eran exactamente lo que Luciana había temido. Esto no es sobre él. ¿No? Entonces, ¿sobre qué es? Es sobre que merezco más que promesas vacías. Mis hijos merecen más. Puedo cambiar. Llevas diciendo eso 6 años. Esta vez es diferente. Luciana lo miró. El hombre con quien se casó a los 23, pensando que el amor podía arreglar todo. El padre de sus hijos, el hombre que la había decepcionado 1000 veces. No, Bruno, no es diferente. Y yo tampoco voy a ser diferente. No voy a volver. Aunque estés batallando, vi tu carro. Necesita reparaciones. Voy a arreglarlo. ¿Con qué dinero? ¿Con tu nuevo salario miserable? No es tu problema. Son mis hijos. Entonces, paga la manutención que debes. Aparece cuando dices que vas a aparecer. Sé padre, Bruno, pero no vamos a ser pareja nunca más. Lo cerró la puerta en la cara y se recargó contra ella, temblando. Parte de ella, la parte desesperada, la parte que no sabía cómo iba a pagar la renta, había considerado su oferta por medio segundo, pero ya no podía conformarse con migajas. No después de conocer lo que era ser amada completamente, aunque hubiera durado solo semanas. El miércoles, Luciana entró a la casa de empeño con el collar de su abuela. ¿Cuánto me da? La mujer detrás del mostrador lo examinó con lupa. 500 pesos. Vale por lo menos 3000. 500. Tómalo o déjalo. Luciana miró el collar, la única cosa de valor que tenía, el único recuerdo tangible de la mujer que la crió cuando su madre murió. Tómelo. Los 500 pesos apenas cubrían la mitad de lo que necesitaba. Salió de la casa de empeño y se sentó en su carro viejo, en el estacionamiento, y se permitió un colapso completo. Sollozos que le salían desde lo más profundo, años de contención, rompiéndose como presa destruida. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo había pasado de tener estabilidad a no poder alimentar a sus hijos? Sebastián, susurró al vacío del auto, y se odió por querer llamarlo, por querer que él arreglara esto. Pero no podía. Tenía que encontrar otra forma, aunque no tenía idea de cuál era. Sebastián estaba sentado en su oficina, finalmente había regresado, rodeado de libros que nunca pensó que leería. ¿Cómo apoyar a padres solteros? Relaciones saludables más allá de las dinámicas de poder. Desaprender privilegio en el amor. Su asistente temporal, porque no había podido reemplazar a Luciana realmente, asomó la cabeza. Señor Duarte, su cita con la doctora Méndez es en media hora. Terapia. Sebastián Duarte en terapia, hablando sobre sus patrones de querer controlar todo con recursos materiales. Gracias, Carmen. Había pasado 2 semanas haciendo trabajo interno, entendiendo que su dinero era escudo y espada, protección y arma, entendiendo que Luciana no necesitaba ser rescatada, necesitaba ser vista como igual. Estaba aprendiendo. Despacio, dolorosamente, pero aprendiendo. Y tenía un plan. No para comprar su perdón, no para rescatarla, sino para demostrarle que entendía, finalmente, qué significaba amar sin agenda, amar sin necesitar controlar, amar como compañero, no como salvador. Solo esperaba no ser demasiado tarde. Luciana colgó la última tira de papel picado que había hecho con los niños, su intento de crear algo festivo sin gastar dinero que no tenía. ¿Ya es medianoche?, preguntó Renata bostezando en el sofá. Faltan 3 horas, mi amor. Estoy cansada. Yo también, murmuró Emilio. Luciana los miró, sus hijos tratando de estar emocionados por Año Nuevo, cuando claramente extrañaban la alegría que tenían cuando Sebastián era parte de sus vidas. Habían preparado ponche con lo que quedaba del presupuesto de la quincena. Había bocadillos simples en la mesa, nada especial, nada memorable. Todo lo opuesto a la Navidad de hace apenas 3 semanas, cuando un CEO tocó su puerta y cambió todo. El timbre sonó. El corazón de Luciana se detuvo. No esperaban a nadie. Bruno había dejado de llamar después de su rechazo. No tenía a quién más. Abrió la puerta.
Sebastián estaba parado en el pasillo, pero era un Sebastián diferente. Jeans desgastados, suéter gris simple, el cabello ligeramente despeinado. Cargaba bolsas de mercado, no cajas elegantes. Parecía nervioso. Parecía humano. Hola. Luciana no pudo hablar. Solo mirarlo le dolía de formas que no sabía que existían. Sé que dijiste que no viniera. Las palabras salieron apresuradas. Sé que no tengo derecho, pero necesitaba intentarlo una vez más. Sebastián, no vine como tu ex jefe, no vine con cheques o soluciones corporativas. Levantó las bolsas. Vine con ingredientes para cocinar. Vine como Sebastián, solo como yo. Y si me dejas entrar, si me das una hora, te prometo que si al final aún quieres que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte. Detrás de Luciana, escuchó el grito de Renata. ¡Sebastián! Los niños corrieron a la puerta. Renata se lanzó a sus brazos casi tirándolo. Emilio se detuvo a medio camino con expresión seria. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta congeló a todos. Sebastián se arrodilló, dejando a Renata bajar para estar a la altura de Emilio. No si tu mamá me da otra oportunidad. Y esta vez, si algo se pone difícil, si nos peleamos o las cosas son complicadas, no huyo. Me quedo y lo trabajamos juntos. ¿Puedes creerme? Emilio miró a su madre. Luciana tenía lágrimas en los ojos. ¿Mami? Era su decisión. Siempre lo había sido. Luciana dio un paso atrás, abriendo la puerta más amplia. Entra. Cocinaron juntos en la pequeña cocina. Ponche desde cero, tostadas con frijoles. Algo simple pero hecho con cuidado. Los niños jugaban en la sala, gritando de alegría por tener a Sebastián de vuelta. ¿Por qué ahora? Luciana no lo miraba mientras picaba cebolla. ¿Por qué ahora es diferente? Porque pasé estas 2 semanas sin ustedes dándome cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que no te extrañaba porque me hicieras sentir bien. Sebastián dejó de revolver el ponche para mirarla. Te extrañaba porque estoy dispuesto a sentirme incómodo, vulnerable, incluso inadecuado, con tal de estar en tu vida. No quiero ser tu salvador, Luciana. Quiero ser tu compañero. Dijiste eso antes, pero no lo entendía. No realmente. Se acercó a ella. Fui a terapia. Leí libros sobre relaciones de poder, sobre cómo mi dinero se convierte en control sin que lo note. Hablé con Patricia sobre todas las formas en que metí la pata. ¿Fuiste a terapia? 2 veces por semana. La doctora Méndez es brutal y maravillosa. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Me hizo ver que crecí creyendo que el amor se compra, que si daba suficiente, pagaba suficiente, arreglaba suficiente, eso era amor. Pero te perdí porque nunca te pregunté qué necesitabas, solo asumí. Luciana dejó el cuchillo. Las lágrimas caían libremente ahora. Tengo tanto miedo, Sebastián. Lo sé. Miedo de creer en promesas otra vez. Miedo de que esto sea un capricho para ti y mi realidad para mí. Miedo de que cuando realmente conozcas lo difícil que es mi vida, las noches sin dormir, las peleas por dinero, los berrinches, la monotonía, te canses y nos dejes como Bruno. Sebastián le tomó las manos, aún húmedas de lavar verduras. No te pido que confíes ciegamente. Te pido la oportunidad de demostrártelo día a día. Quiero las noches sin dormir cuando Renata tenga pesadillas. Quiero discutir sobre presupuestos y estresarnos juntos por las cuentas. Quiero que me grites cuando meta la pata. Y voy a meter la pata, lo sé. Quiero ayudar con tarea de matemáticas que ni yo entiendo. Su voz se quebró ligeramente, porque esta vida, señaló alrededor del modesto departamento, esta es la vida real que he estado buscando. No eres un proyecto, Luciana. Eres la mujer que me enseñó que hogar no es un lugar. Es donde alguien te conoce completamente, tus miedos, tus luchas, tus imperfecciones, y aún así elige quedarse. Luciana cerró los ojos, dejando que las palabras la penetraran. Si hacemos esto, tiene que ser en igualdad de términos. Sí, no acepto regalos caros que no pueda reciprocar. De acuerdo. No quiero vivir en tu penthouse sintiéndome como invitada. Necesito mantener mi independencia financiera. Entendido completamente. Y los niños vienen primero, siempre. Sebastián sonrió. ¿Y estarías dispuesta a dejarme pagar el dentista de Renata a medias? ¿Como lo haría un padrastro? La palabra flotó entre ellos cargada de promesa y futuro.
¿Cómo supiste que necesita dentista? Porque cuando la cargué a su cama la primera noche que vine, vi la nota del dentista en tu mesa. Y he estado esperando que me dejaras ayudar de la forma correcta. Idiota. Pero lo dijo con cariño. No tenías que esperarme para llevarla al dentista. Sí tenía, porque esto tiene que ser tu decisión, tu elección, no mía. A las 11:50 de la noche, los cuatro estaban apretados en el pequeño balcón del departamento, viendo los fuegos artificiales que ya empezaban en toda la ciudad. Renata dormía en los brazos de Sebastián. Emilio se recargaba contra Luciana medio despierto. 10 minutos, anunció Luciana suavemente. ¿Para qué?, murmuró Emilio. Año nuevo, mi amor. Nuevos comienzos. Sebastián la miró sobre la cabeza de Renata dormida. ¿Y son buenos los nuevos comienzos? Aterradores. Pero buenos. Cuando el reloj marcó medianoche, los fuegos artificiales explotaron sobre la ciudad. Emilio gritó de emoción, despertando a Renata, quien inmediatamente empezó a aplaudir. Sebastián pasó a Renata a los brazos de Emilio con cuidado. ¿Pueden cuidarse unos segundos? ¿Por qué?, preguntó Emilio con sonrisa cómplice. Porque necesito besar a tu mamá. ¡Guácala!, gritaron los niños, pero estaban riendo. Sebastián tomó el rostro de Luciana entre sus manos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! El beso fue suave, promesa sellada bajo cielo de fuegos artificiales y gritos de niños. Cuando se separaron, Emilio y Renata aplaudían dramáticamente. ¿Ya terminaron?, preguntó Emilio. Por ahora, respondió Sebastián, y Luciana se rió. El primer sonido genuino de alegría en 2 semanas. Más tarde, cuando los niños finalmente se durmieron, Luciana y Sebastián se sentaron en el sofá con café instantáneo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Sebastián. «¿Qué cosa?» «Renuncié como CEO». Luciana casi tira su café. «¿Qué?» «Bueno, me bajé a director operativo. Contraté a alguien más para CEO». «Sebastián, no tenías que...» «Sí tenía». La miró directamente. Necesitaba que esto fuera entre iguales, sin dinámicas de poder, sin que te sintieras menos o que yo tuviera control sobre tu carrera. Idiota. No tenías que renunciar a tu empresa. No renuncié, solo elegí diferente. Tomó su mano. Por primera vez en mi vida, elegí vida sobre trabajo. Elegí tiempo para esto. Señaló entre ellos hacia el cuarto donde dormían los niños. Para construir algo real. ¿Y no te arrepientes? Pregúntame en 5 años. Pero ahora mismo, sentado aquí contigo, bebiendo el peor café que he probado en mi vida, ella lo golpeó juguetonamente en el hombro. No, no me arrepiento para nada. Luciana recargó la cabeza en su hombro. Esto va a ser difícil. Vamos a pelear. Sí, va a haber días donde me odies. Lo dudo, pero habrá días difíciles. Y días donde yo te odie. Esos definitivamente. Pero vamos a intentarlo. De verdad. Sin mentiras, sin rescates, sin poder. Solo nosotros. Solo nosotros. Se quedaron así, abrazados en el sofá desgastado, mientras la ciudad celebraba afuera. No era un cuento de hadas. No era un final perfecto. Pero era real. Era honesto. Y era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que finalmente estaban en casa. Año y medio después, Luciana Cortés caminaba por los pasillos de Duarte Investments con la cabeza en alto y una carpeta marcada «Recursos Humanos» bajo el brazo. «Buenos días, gerente Cortés», saludó Ana desde su escritorio. «Buenos días, Ana». Gerente, el título que había ganado por mérito propio después de completar un diplomado intensivo en recursos humanos, financiado por Sebastián como préstamo que ella insistió en pagar mensualmente con descuentos de su nómina. Después de un proceso de selección externo riguroso, donde 5 candidatos compitieron por la posición. Había ganado ella. Sin favores, sin atajos. La junta de evaluaciones es a las 10, le recordó Ana. Allí estaré. Pasó frente a la oficina de Sebastián, ahora oficina del director operativo, y sus ojos se encontraron a través del vidrio. Él le sonrió, esa sonrisa privada que era solo para ella. En la oficina eran profesionales, serios, apropiados. En casa eran completamente diferentes. El sábado, Sebastián estaba gritando desde las gradas del campo de fútbol infantil. «¡Vamos, Emilio! ¡A la izquierda!» Se va a quedar afónico. Luciana reía mientras Renata dibujaba en su regazo,
completamente ajena al partido. Vale la pena. Sebastián la miró con ojos brillantes. ¿Viste ese pase? Está mejorando muchísimo. Emilio metió gol y corrió directo hacia ellos, saltando a los brazos de Sebastián con la confianza de un niño que sabe que será atrapado. Lo hiciste perfecto, campeón. ¿Viste, Sebastián? ¿Viste? Ya no era señor Sebastián ni tío Sebastián, solo Sebastián. Y en los momentos privados, cuando Emilio estaba muy cansado o muy feliz, a veces se le escapaba papá, sin darse cuenta. La primera vez que pasó, Luciana vio cómo los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente. Bruno había llamado esa mañana para confirmar su visita del domingo. «Voy a estar ahí a las 3, lo prometo». «Eso espero, Bruno. ¿Sigues sin creerme? Te creo cuando llegas, no cuando prometes». Y para sorpresa de todos, Bruno había estado llegando. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente como para que Emilio y Renata dejaran de llorar cuando no aparecía. ¿Puedo hablar con ellos? Luciana les pasó el teléfono. Escuchó a Emilio hablar con su padre con un tono que ya no era desesperado ni esperanzado, solo neutral, práctico. «Sí, papá, nos vemos mañana, pero si no vienes, vamos a ir al parque con Sebastián de todas formas». Límites. Sus hijos habían aprendido a poner límites. Y Bruno, enfrentado con la posibilidad de perderlos completamente, había aprendido a respetarlos. No era una familia tradicional, pero funcionaba. La ceremonia fue en un jueves por la tarde, en el departamento de Narvarte, que Sebastián había insistido en mantener exactamente como estaba. «Aquí fue donde encontré mi hogar», había dicho cuando Luciana sugirió mudarse. «No voy a cambiar eso». Solo estaban Patricia, dos amigas cercanas de Luciana de su antigua oficina, y los niños. Emilio llevaba los anillos en una pequeña caja, su cara seria con responsabilidad. Renata esparcía pétalos de flores y se comía algunos en el proceso, provocando risas. Los anillos eran de plata simple, comprados juntos en el mercado de la Ciudadela un domingo por la mañana. Sebastián había mirado el precio y no había dicho nada sobre que costaban menos que una cena en su restaurante favorito. Luciana hizo sus votos primero, con voz temblorosa pero firme. «Prometo no tenerte miedo a depender de ti cuando lo necesite. Prometo recordarte cuando estés queriendo rescatarme en lugar de acompañarme. Prometo amarte en los días difíciles tanto como en los fáciles». Sebastián apretó sus manos, con ojos brillantes. «Prometo elegirte todos los días, no con dinero o poder, sino estando presente en lo pequeño. Prometo ser el hombre que se queda, especialmente cuando es difícil. Prometo aprender a amar sin necesitar controlar». Patricia lloraba abiertamente. Las amigas de Luciana aplaudían. Emilio y Renata gritaban «¡Bésense!» con la falta de filtro hermosa de la infancia. Y se besaron, en el mismo departamento donde todo había comenzado, rodeados de las personas que habían elegido como familia. Nochebuena, exactamente 2 años después de aquella primera noche que cambió todo. «¿Cuánta vainilla?», preguntó Sebastián con delantal manchado de harina. «Una cucharadita». «No, esa es de sopa, la pequeña». Todo era más fácil cuando solo firmaba cheques. Luciana lo golpeó juguetonamente con el trapo de cocina. «Cállate y sigue batiendo». En la sala, Emilio y Renata discutían sobre qué película ver. El árbol de Navidad, ahora uno real porque podían permitírselo, pero pequeño porque Emilio insistió en que los artificiales eran más prácticos, brillaba en la esquina. «Mami, Renata quiere ver Frozen otra vez», se quejó Emilio. «Es la mejor. Ya la vimos 1000 veces». «Sebastián, dile a Emilio que Frozen es la mejor». Sebastián se asomó desde la cocina. «Emilio, hermano, aprende esta lección ahora. Nunca te metas entre una mujer y su película favorita, ni siquiera cuando es tu hermana, especialmente cuando es tu hermana». Luciana observaba desde la cocina, con las manos en la masa del pastel, y sintió cómo su corazón se expandía tanto que pensó que explotaría. Esto era amor, no el cuento de hadas con príncipes y castillos, no la versión de película donde todo era perfecto. Esta era la versión real, con peleas sobre películas, con discusiones sobre presupuestos, con noches sin dormir cuando Renata tenía pesadillas, con estrés compartido sobre reportes del colegio y cuentas que pagar. Con un hombre que había aprendido que amar
no era rescatar, sino caminar lado a lado, con niños que habían aprendido que familia no era solo sangre, sino elección, con una mujer que había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, sino fortaleza. Sebastián la envolvió en sus brazos desde atrás, la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? En que hace 2 años un CEO loco tocó mi puerta en Navidad. Mejor decisión de mi vida. La peor decisión mía. Y la mejor. Se rió contra su cuello. Te amo, Luciana Cortés de Duarte. Ella aún no había cambiado su apellido legalmente. Eso era otra batalla que estaban peleando juntos, sobre tradiciones y feminismo e identidad. Pero escucharlo decirlo así la hacía sonreír. Te amo, Sebastián Duarte de Cortés. Eso ni siquiera es... Shh. Es nuestro apellido inventado. Déjame tenerlo. En la sala, Frozen comenzó a sonar por milésima vez. Emilio gruñó dramáticamente, pero se acurrucó junto a su hermana de todas formas. El pastel se estaba horneando. El departamento olía a canela y vainilla. Los fuegos artificiales comenzaban a sonar afuera, aunque faltaba 1 hora para medianoche. Y en esa pequeña cocina en Narvarte, una familia, imperfecta, complicada, hermosa, continuaba escribiendo su historia. Una historia que no terminaba en fueron felices para siempre, sino en eligieron ser felices día tras día, juntos. Y eso, resultó, era mucho mejor. ¿Qué te pareció la historia de Luciana y Sebastián? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.